de La Línea, no sé si estará de acuerdo. Es sociólogo, escritor y artista argentino y ha investigado, entre muchas cosas, y escrito sobre creatividad, investigación social, coaching sociológico, actuación, sociedad y otras temáticas de interés social. Y también hace muy poquito escribió un libro que es Sociología del actor. Lo tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Y también te faltó decir que soy de la generación Y. Ah, ves. Bueno, esta nos faltaba. Vamos a anotarlo. La anotamos acá. Es Y. Y, exactamente. ¿Por qué? A ver, ya que estamos, ¿por qué es generación Y? ¿A qué se refiere? Porque es la continuación de la X y la X representa una incógnita. Para los baby boomers representaba una incógnita en tratar de entender y de descifrar a esta nueva generación que en ese momento eran jóvenes de la generación X, y después se extendió por una simple continuidad alfabética la generación Y y la generación Z, que representaron otras incógnitas para las generaciones ulteriores. Bien, Nicolás, algo preguntaba Andrés al respecto. ¿Quién inventó todo esto? Es decir, de armar estas clasificaciones. ¿Esto de dónde viene? Estas clasificaciones por lo general surgen desde el punto de vista de lo que es el consumo. Los estudios de mercado son los que más hincapié hacen en este tipo de clasificaciones, por un lado, y por el otro, el ámbito de recursos humanos de las empresas, para entender cómo mantener y tener un engagement con el cliente interno, que vendría a ser el propio trabajador. Entenderlo en cada generación cómo funciona, es que se establecen este tipo de estudios y clasificaciones. Así que, Nicolás, cualquier campaña publicitaria, cualquier selección de personal, cualquier serie de televisión, cualquier ropa, está vinculada, piensa la gente, los de marketing, todos estos piensan a quién se dirigen y ahí estratifican un poco. Sí, es una de las estratificaciones, independiente de la que es una de las principales, que tiene que ver con el nivel sociocultural y con el nivel de ingresos. Esta otra, que es generacional, es una de las claves y de las principales. Y, a ver, pensando un poco y viendo estas clasificaciones desde los baby boomers, bueno, la generación X, generación Y, algunos hablan también de generación Z, que ahora después nos vas a ampliar un poco. Es decir, es como un momento especial, porque también es una época donde confluyen todas estas categorizaciones, ¿no? Sí, confluyen, y a veces los límites se tornan un poco difusos, nebulosos. Y lo charlando con un economista amigo, me decía él que él es ya casi de los comienzos de la generación baby boomer. Me decía que lo importante es entender cómo se traspasa el conocimiento de una generación a otra y cómo generar estos espacios en común y estos espacios de continuidad para que gente de una generación pueda trabajar y conocer al otro y generar algo en conjunto. Quizás nos puedes responder, lo lanzamos ahí a través de nuestra cuenta de Twitter, ¿por qué los millennials, por ejemplo, tú me parece que afirmas que tienen canas? Hay una entrevista que me hicieron sobre ese tema, preguntándome justamente por una moda. Ya nosotros sabemos que los millennials tienen una gran, son nativos digitales. Sí. Y tienen una gran afición por las redes sociales. Y en ese momento se había viralizado una moda de jóvenes, obviamente tienen menos de 35 años, y se dejaban las canas. Inspirados por algún ícono contracultural que lo hizo. Y esto tiene que ver con un funcionamiento de nuestra sociedad actual, donde el sujeto se consume como si fuese un objeto. Claro. Hay un abanico de opciones de consumo de uno mismo, en la cual nos tratamos como si fuésemos objeto, ¿no? Y la moda se fue desprendiendo del ciclo biológico, entonces aparece ese objeto que es uno mismo, capaz de consumirse como si fuese más grande, como si fuese más chico. También vemos cómo a los chicos, a los nenitos hoy los visten como si fuesen adultos, ¿no? Se dan bastantes desfasajes de lo que es el ciclo biológico y el ciclo de la moda. Un ejemplo sería que mi mamá tiene Facebook, por ejemplo. Claro, y te invade el espacio de tu generación. Claro. Entonces vos vas a tender a huir a otras redes sociales como Instagram o alguna otra para mantener esa diferencia y esa autonomía generacional. Claro. Es un ejemplo muy claro. Y el ejemplo del caso de los millennials, que dejándose las canas desafían esta idea de ciclo,
porque establecen que ahora el final puede ser un principio, Ajá. o una opción más a elegir, un segmento más, Ajá. sin respetar lo que es la idea de totalidad, por ejemplo. Y otro elemento que explica esta opción por dejarse canas tiene que ver con que antes la moda era masiva en la sociedad industrial o en la sociedad fordista, y se consumía, por ejemplo, el caso típico del Ford T, Sí. donde todos podían consumir el mismo objeto masivo. Y hoy en la sociedad posmoderna o postindustrial se consume por fragmentos y de manera personalizada. Entonces, el consumidor, que es aventurero, que es explorador, puede hallar en el mercado aquello que más lo identifique y cerrar así un ciclo, encontrándose a sí mismo en esa aventura. Este estudio, que por el lado de aquellos que estudian el consumo hace esta estratificación, como nosotros ya hablábamos antes, cierra cuando el consumidor mismo es el que se encuentra a sí mismo a través del consumo. Ah, mira, porque esta es una... ¿Qué idea, no? Esta nos ha dejado un poco así como impactados, ¿no? Muy claro, muy claro. Claros, ¿eh? Ahí, todas estas cuestiones relativas a lo que estás comentando, muchas de esas cuestiones están en tu blogspot, ¿sí? En tu página, Sí. nicolasmilanesi.blogspot.com, también a través de Twitter, te podemos encontrar en Facebook. Y hace muy poquito, escribiste un libro de sociología del actor, y lo que nos preguntamos un poco es que en cierta medida, y lo que estás comentando, ¿no? Lo que estás explicando, todos tenemos una pose, ¿no? Estamos actuando y asumimos un rol. Sí, todos actuamos en la vida cotidiana. El libro se llama Todos somos actores sociales, el que yo escribí. Y justamente tiene que ver con esto que quizá en algún momento también hasta Marlon Brando lo dijo, estamos todo el tiempo actuando. Encaramos roles, los interaccionistas simbólicos dentro del campo de la sociología también lo afirman. Nosotros se nos etiqueta y etiquetamos a los demás según los roles que ocupen. Un sociólogo, para comprobar esto, se internó en un manicomio, se hizo pasar por loco, y las enfermeras y los médicos que no estaban avisados de esto lo trataban como tal y asumían que era un loco, ¿no? Wow. Entonces fue demostrando y desilvanando lo que tiene que ver en la vida cotidiana, cómo nos presentamos ante el otro y cómo somos. Encarnamos roles que son bastante artificiales. Claro. Recién hablábamos un poco de la penetración de las redes sociales, que bueno, a nivel sociológico me imagino que dará mucho material de estudio, y hablabas de esta exposición del rol que ocupa de uno como actor, y no sé, y hablamos con José antes de empezar el programa de la selfie, ¿no? De que ya no hablamos de moda, es algo que ya está instalado, es algo rutinario, ¿no? Pero Sí. como todo el narcisismo que hay, ¿no? Alrededor de todas estas cuestiones. Sí, es como si la religión de cada uno fuese uno mismo. Estamos en una época de pleno narcisismo, donde, por ejemplo, hace unos años en la revista Time, la figura del año que aparecía era un espejo, porque la figura del año era uno mismo, ese era el chiste que hicieron, Sí. y donde las selfies llegan a un periodo de saturación tal que hace 2 años, creo, o 1 año y medio, hubo un atentado, hubo una toma de rehenes adentro de un restaurante, y la gente afuera estaba sacándose selfies graciosas, ¿no? Banalizando y trivializando la situación. Sí. Estamos en una época de cambio absoluto donde todos queremos ser protagonistas de alguna especie de película. ¿Dónde hemos llegado, Nicolás? ¿Dónde hemos llegado en el sentido de eso? ¿Quién lo diría? Un baby boomer. ¿Dónde hemos llegado? ¿No? Miren cómo cambió el ¿Cómo mapa, cambió, ¿no? ¿no? El mapa, cómo... Casi horrorizado, Casi. diría. Y recién hablábamos con Fierita Catalano, de que le decíamos que lo considerábamos un influencer. Y creo que a vos también, porque bueno, el hecho de llamarte y conocerte, y además de haberte googleado y eso, ¿vos también te considerás un influencer en tu campo? Yo creo que todos hoy tenemos mucha más llegada que en otras épocas. Entonces a veces uno influencia en algún pequeño segmento que desconoce que está influenciando. Y en ese sentido, bueno, yo también soy docente de la Universidad de Buenos Aires, trato de marcar un poco alguna línea donde estoy dando las clases, Claro. pero no mucho más que eso. Para seguir conociendo a Nicolás, como decíamos, a través del Facebook, a través del Twitter, porque tiene
esperamos contar contigo en otra ocasión, porque además nos puedes explicar también esto de también tu inmersión en el tema del arte y la actuación y todo eso, ¿sí? Así que, Nicolás, ha sido un placer compartir este tiempo contigo y para podernos aclarar algunos conceptos de los cuales todos hablan y que quizás no teníamos mucha idea. Bueno, yo encantado y seguiremos charlando en otra ocasión seguramente. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Contacto. Abrazos. De la línea, no sé si estará de acuerdo,